Rogelio, hay un optimismo en el gobierno. Bueno, por ahí hacía rato que nos daban una noticia así. ¿Vos te parece bien? ¿Sos escéptico? Bueno, arreglar con el Club de París me parece bien. Es una deuda pendiente de la Argentina de 13 años, ¿no? Sí. 11 años de este gobierno y 2 del gobierno anterior. Por supuesto que sí, porque vos lo decías al principio, ¿no? Endeudarse no está bien o mal, digamos, depende para qué lo haces. Y cuando uno plantea el endeudamiento en la Argentina, se olvida de quizá lo más importante, que son las empresas. Digo, las empresas necesitan endeudarse para agrandarse, claro, para mejorar su capacidad de producción. Si el soberano no accede al crédito a tasas bajas y a largo plazo, las empresas mucho menos. Sí. Digo, entonces, estar afuera de los mercados voluntarios de deuda no es una buena noticia, es una pésima noticia, sobre todo para el sector productivo de la Argentina. Haber estado 11 años afuera del mercado, haberse perdido quizá el mejor periodo en la historia del capitalismo para salir a conseguir financiamiento. Nunca en la historia tuviste tasas tan bajas, nunca tuviste plazos tan largos. México se acaba de endeudar a 100 años, sacó un título a 100 años. Digo, nunca ocurrió esto y la Argentina, no sé por qué, todavía no lo entiendo, si era una cuestión ideológica. Bueno, ahora es el mismo gobierno el que está intentando de todas maneras acceder al mercado voluntario, así que no sé por qué, si hoy lo podemos hacer, no aprovechamos todo este tiempo para precisamente no endeudar al Estado, permitirle a las empresas acceder a crédito barato. Si hubieran arreglado hace unos años, por ahí no conseguían las condiciones que consiguieron ahora. Las condiciones que consiguieron ahora no son tan buenas. La Argentina debía 6.000... ¿No se suele pagar de contado directamente al Club de París? ¿Le tenés que pedir la plata al FMI y le pagas? Hay experiencias el doble de plazo que le dan a la Argentina, por supuesto de la mano del fondo. Lo cual tampoco se entiende bien, ¿no? Porque la verdad que nosotros estamos con el fondo, la Argentina está con el fondo. Prácticamente todos los países del mundo. Bueno, pero este gobierno, digo, copia el recetario del fondo. Devalúa, aumenta la tasa de interés, aumenta las tarifas estatales, jubilados, bajar los sueldos. El recetario del fondo es devaluar, aumentar las tarifas, aumentar la tasa de interés, intentar que los sueldos corran por debajo de la inflación. Quitó subsidios. Bueno, el resultado para la gente que paga más tarifas. Pero no son baratas las tarifas. Bueno, digo, están en ese camino, ¿no? Sí. Yo creo que, digamos, no podemos decir... ¿Vos decís que el gobierno está haciendo lo que el FMI le diría? La verdad que me parece que el gobierno no puede decir que está de espaldas al Fondo Monetario hoy, no lo puede decir. De hecho, corrige en alguna medida, no del todo, las estadísticas públicas por mandato del fondo. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Vos decís que si estuviéramos con el fondo te dejaría subir la asignación universal por hijo, por ejemplo? Pero el Fondo Monetario, después de errarle y mucho y feo durante muchos años, sobre todo a los países de la región, ya nadie lo toma como un asesor de políticas públicas, política económica. El Fondo Monetario en el mundo lo que es un auditor. Digamos, vos sos del Club de las Naciones y tenés un auditor que audita a todos los países miembros de ese club. ¿Vos decís que perdió prestigio en general en el mundo? Por supuesto, yo creo que sí, que le queda el prestigio de auditor. El problema de la Argentina es que, como mienten las estadísticas, no entra en esa auditoría, pero hacerle caso al fondo no es un buen negocio para ningún país, después de, insisto, muchos años de errarla. Y decime, Rogelio, ¿cómo ves los próximos meses? Yo le decía recién al jefe de gabinete, hoy está cayendo la actividad con una inflación que está cayendo, pero todavía es muy alta, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay un piso de inflación para este año del 35%. Sí. Hay muy pocos países en el mundo que tienen ese... ¿Y este descenso se podrá mantener o vos decís que si sube el consumo rebota? A ver, y depende de lo que pase con el tipo de cambio también, ¿no? Porque si el gobierno... Vos fíjate que con la inflación acumulada a julio se te perdió el efecto de la devaluación de enero. Vos vas a tener, después del Mundial, la misma presión devaluatoria que la que tuviste a fines del año pasado, porque esa devaluación, que fue importante, fue la devaluación más importante del mundo en ese periodo, por la inflación, dentro de 60 días se te acaba ese impacto. Pero decime bien cómo sacaste la cuenta, ¿verdad? Bueno, a ver, vos devaluaste. El dólar subió de 6 a 8. La devaluación que importa es la devaluación real, no la devaluación nominal. Sí. La devaluación real se la come la inflación. Vos vas a tener durante 6-7 meses una inflación que te va a comer esa devaluación. Y entonces, y en consecuencia, después del Mundial, probablemente tengas las mismas presiones para devaluar la moneda que la que tenías a fines del año pasado. Ahora, si eso de alguna manera implica que el gobierno vuelva a devaluar,
bueno, es muy difícil que la inflación no tenga un impacto por esa medida. Entonces, yo digo, la inflación de piso es 35%. Para que sea menos de 35, todos los meses tiene que ser menos de 1.8. ¿Y vos qué harías, Rogelio? Yo haría un programa económico integral. Lo que le falta a la Argentina es saber qué rumbo queremos tener. Esto es como el GPS, ¿viste? Recalculando. El gobierno no actúa por convicción, actúa por miedo. Cuando a fines del año pasado veía que las reservas se le terminaban en pocos meses a ese ritmo, 3.000 millones de dólares en un mes perdimos, empezaron a cambiar de política. Subieron la tasa de interés, revisaron el tema tarifario, devaluaron. De alguna manera, el miedo es lo que lo llevó a ese lugar. Cuando se empiezan a envalentonar un poquito porque consiguen 100 días de paz cambiaria, ya empiezan a decir, bueno, bajemos la tasa. Es preocupante que no haya un rumbo, que no haya una política con claridad y con horizonte claro. Acá hay medidas que a mi juicio tienen que ver con eso, con el miedo y el impacto que eso produce en el gobierno. No hay ¿cuál es el plan económico de este gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno para bajar la inflación? ¿Qué va a hacer el gobierno para salir de la recesión? ¿Qué va a hacer el gobierno para atacar el principal problema que está generándose en la Argentina, a mi juicio, que pasa por el empleo? ¿Dónde está esa política? Digo, el Club de París no se soluciona eso. El Club de París es una condición necesaria, una acción correcta en un camino, pero ¿dónde están las respuestas a los problemas de la gente? Yo no las escucho. Sobre los comentarios que hiciste, te hago una acotación. El desempleo está en un mínimo histórico hace 7 años. Yo no creo esas estadísticas. No, para nada. No creo, así como no creo la inflación. No, pero no es lo mismo. Bueno, yo no creo. No es algo que vos tengas datos. Yo no conozco ninguna conconsultora o fundación que diga que el desempleo es más alto que ese. Sí, Moyano, pero no, Moyano no me... ¿Vos creés que en Resistencia el desempleo es cero? Eso es lo que dice las estadísticas públicas. Cero. ¿Vos crees eso? Yo no. Yo viajo por la Argentina. Yo voy permanentemente a casi todos los pueblos de la Argentina. Sí. No hay, es imposible que alguien pueda decir que en Resistencia el desempleo es cero. Preguntémosle a los choqueños si en Resistencia no hay desempleo. Digo, puedes hacer una encuesta. Mienten, dicen que cae la tasa de actividad, que cae la cantidad de gente que sale a buscar empleo. Yo no les creo. Nosotros en la productora antes poníamos un aviso y teníamos 2 cuadras de cola de tipos que venían, y ahora no puedo conseguir un productor. Pero te lo digo, desde octubre del año pasado está cayendo el nivel de actividad económica. Está cayendo en hay 2 sectores que son quizás los que más sufren, que es el sector de la construcción y el sector automotriz o metal mecánico. Son 2 sectores que son más demandantes de empleo. Entonces, que alguien me diga que con esa realidad esto no tiene un impacto en el desempleo, no pasó nunca en la Argentina. Cuando salga el número ese va a subir seguro. No pasó, nunca en la Argentina pasó que vos tuviste una caída. Lo que digo que nosotros pasamos por 2009... creyendo en los datos, qué sé yo. Pasamos por 2009 con una crisis muy fuerte y Argentina no le golpeó tanto. ¿Sabés cuál es la diferencia del 2009? Primero que todavía no tenés ese nivel de caída del nivel de actividad, y después que el Estado, el único que ha creado empleo desde el 2007 a esta parte ha sido el Estado. El Estado ahora está quebrado en la Argentina. El Estado subnacional, te digo, sobre todo, ¿no? Entonces, los provincias, los municipios. Ese Estado no puede compensar hoy la falta de creación de empleo privado. Vos hablás con los empresarios. No conozco ningún sector hoy de la economía argentina desde hace rato, desde hace varios meses, que tenga pensado crear nuevo empleo. Quizá con la excepción del sector energético, pero no es un sector gran demandante de empleo. Rogelio, vos, hablemos de un cambio de gobierno, hablemos de que vos tenés la posibilidad, o tu partido, qué sé yo, de tomar la rienda del gobierno. ¿Vos sos optimista para el futuro o Argentina está en una situación complicada? Yo creo que la Argentina no está condenada al fracaso, por supuesto tampoco condenada al éxito, está condenada a nosotros, a lo que haga el futuro gobierno, a lo que elijan los próximos, en las próximas elecciones los argentinos. Yo creo que el futuro es promisorio para la Argentina y para la región. Las condiciones increíblemente positivas que tuvo la región estos 10 años, yo creo que en gran medida se van a mantener un tiempo más. Sí. Queda en el próximo gobierno aprovechar esa circunstancia o dejarla pasar, como creo que en gran medida la dejamos pasar estos últimos 11 años. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Gracias a vos.